gracias a todos los asistentes por estar aquí. Muchas caras conocidas y bueno, una vez más se demuestra que los carmonenses tienen interés por conocer su patrimonio y que lo valoran, ¿no? Y por ello creo que estáis aquí. Bueno, como ya han dicho tanto Juan como Ramón, vamos a presentar los primeros resultados de las excavaciones que venimos realizando desde hace ya un tiempo en el solar de la calle Juan Fernández López. Supongo que la mayoría lo conoceréis, muchos habéis estado allí, muchos lo habréis visto de pasar porque está prácticamente junto a la calle, ¿no? Es muy visible, ¿no? Ha sido una excavación bastante interesante, fuera de lo habitual, ¿no? Aunque en Carmona prácticamente todas las excavaciones que realizamos el equipo de arqueología, bueno, pues son todas tienen su interés, ¿no? En este caso, bueno, pues un poco más, ¿no? Por los restos encontrados, por los materiales bastante completos, bastante numerosos, bastante bien conservados. Y bueno, una excavación ha sido bastante mediática, ha salido bastante en los medios, tanto en prensa como en televisión, ha pasado muchas personas por allí, muchos colegios. A todos os invitamos a que paséis. La excavación, bueno, realmente nos quedan días de trabajo, ya no está concluida, o sea, seguimos excavando, hoy mismo estábamos excavando allí, mañana también. Entonces, bueno, todavía no hemos digerido toda la información que se ha obtenido de ella, ¿no? Todas las conclusiones todavía no son definitivas, habrá que afinar un poquito las cronologías, habrá que hacer sus estudios de materiales y demás, ¿no? Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es un pequeño, un recorrido, voy a intentar ser breve. Ya me estoy enrollando demasiado por el retraso, los problemas técnicos que hemos tenido y bueno, en primer lugar decir que esta excavación ha durado un tiempo que ha ocupado dos legislaturas, ¿no? O sea, empezó finalizando la última legislatura y empezó y continuó con la siguiente. Entonces hay que decir que son excavaciones que se hacen desde el ayuntamiento. Desde hace ya casi 30 años que este ayuntamiento apuesta por su patrimonio, por ponerlo en valor, por darlo a conocer. Es algo que no se da en todos sitios, es algo bastante interesante, ¿no? Y entonces, bueno, dar las gracias a los dos concejales delegados, tanto a María Ángeles Iglesias, anterior concejala delegada de Patrimonio Histórico, y a Ramón Gavira, el concejal delegado actual. También, bueno, dar las gracias a los compañeros del equipo de arqueología, a Ricardo Linero, director del museo, que también ha participado en las excavaciones, también ha participado en la exposición, me ha ayudado incluso con la preparación de la conferencia de hoy. También querría dar las gracias a los técnicos, al director y a los técnicos del conjunto arqueológico de la necrópolis, porque también nos han apoyado bastante, tanto en la logística, ¿no? Desde, bueno, no sé, dejarnos sus almacenes para almacenar nuestras herramientas, como luego por cuestiones como que han financiado tanto el estudio antropológico que se ha hecho de los restos humanos que se han sacado en algunas de las tumbas, y también han financiado una prospección geofísica que se ha realizado recientemente y digamos que nos va a garantizar el que no nos dejemos ninguna otra tumba atrás, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí tanto al director del conjunto, Ignacio Rodríguez, como a José Ignacio Ruiz, Daniel González, Alejandro Jiménez, a todos también darles las gracias y bueno, que yo creo que es lo suyo, ¿no? Que haya una colaboración entre los dos grupos de arqueólogos que trabajan en la ciudad, aunque seamos, digamos, dependamos de organismos distintos. Por supuesto, también quiero dar las gracias a todos los colaboradores que han pasado por la excavación, son muchísimos, hoy aquí hay varios,
de ellos, no todos, desde estudiantes de la carrera, estudiantes que están actualmente haciendo la carrera, arqueólogos ya licenciados que están haciendo sus prácticas para coger algo más de formación, los alumnos del máster, tanto de la Hispalense como de la UPO, muchos de ellos han hecho sus prácticas del máster con nosotros y la mayoría además se han quedado, cuando han superado las horas que tenían, digamos, obligación de hacer para esas prácticas, se han quedado con nosotros. Porque bueno, les ha interesado bastante, ¿no?, el tema. Bueno, y hay muchos carmonenses que también de forma desinteresada han participado en los trabajos. También hoy hay aquí a varios, bueno, por citar algunos de las personas, está Pepe, Antonio, Almudena, Pilar, Javi, bueno, en fin, Guillermo, fundamental también para la excavación. Ya luego explicaré el porqué, ¿no? En fin, empezamos. Bueno, también decir que este verano, durante el mes de agosto, realizamos la 6ª edición del curso de Arqueología de Campo que venimos haciendo desde hace ya 6 años con la Universidad Pablo de Olavide, con su sede en Carmona, y que, bueno, este verano fue su 6ª edición y la realizamos. Sabéis que son cursos prácticos que se hacen en excavaciones y este año, pues bueno, tocó en este sitio, ¿no?, en este solar. Y de hecho, bueno, varios de los alumnos también se quedaron con nosotros después del curso, ¿no? En fin, bueno, vamos a hablar rápidamente un poco, porque no me quiero extender demasiado vamos a hablar un poquito del mundo funerario en época romana. Hay que pensar que los cementerios, las necrópolis romanas, eran algo distintas a las nuestras, mientras que actualmente los cementerios son recintos cerrados. En época romana no, eran, digamos, recintos abiertos, estaban a la vista, ¿no? Principalmente ellos tenían la preocupación de que se les recordase, ¿no?, durante que se perpetuasen en la memoria, ¿no? Y para ello construían grandes estructuras, grandes monumentos funerarios, y normalmente en los sitios más transitados, generalmente junto a los caminos principales. Normalmente las ciudades romanas solían tener cuatro puertas principales donde salían 4 caminos, y en torno a los lados de esos caminos principales era donde se construían las tumbas, ¿no?, para que se les viera. Por supuesto, las tumbas más cercanas a la vía pues serían de los romanos más pudientes, digamos, mientras que conforme te fuese alejando, pues serían tumbas algo más pobres. Más de sus elementos de señalización, como vemos aquí, estos son tumbas en Roma, ¿no?, necrópolis romanas. Veis aquí que son auténticas ciudades, necrópolis, ciudades de los muertos, ¿no? Son auténticos edificios y monumentos funerarios, por supuesto con sus inscripciones para que se sepa y se recuerde quién eran los difuntos, los que están enterrados allí. Aquí tenemos una serie de estelas funerarias y demás. Desgraciadamente, en Carmona todos esos monumentos funerarios y la mayoría de esas estelas y inscripciones se han perdido, principalmente por los expolios que ya desde época romana se realizaban una vez que el cementerio, digamos, perdió su uso. Muchas tumbas y muchos de estos monumentos desaparecieron, se fueron expoliados para reaprovechar lo que sería el material constructivo, ¿no? Hay que pensar que, bueno, en esas construcciones había materiales como mármoles, bronce, materiales que eran de bastante valor y fueron expoliados. Recientemente, el año pasado me parece que fue, en la calle, no sé si reconocéis, esta es la calle San Francisco, pues las obras que se hicieron de arreglo del pavimento, del acerado, hubo que sacar un marmolillo, una piedra que había justo en la esquina de esta edificación, y que, bueno, por supuesto tuvo su seguimiento y demás. La piedra aparentemente no estaba muy deteriorada, no se veía que no se sabía si podía ser algo. Una vez que se extrajo, se comprobó que efectivamente era un cipo, una estela funeraria romana, muy deteriorada, pero bueno, que casi con toda seguridad provendría de alguno de las tumbas que habría en las proximidades, ¿no? Esta es una zona muy cercana al área de necrópolis.
La estructura, bueno, la piedra, la estela, digamos, se extrajo y se recolocó en el mismo lugar, bueno, solo que sobre este lado y ya con la cara, digamos, mejor conservada, que sería, creo recordar, esta, ya mirando hacia el exterior, ¿no? Ya se reconoce bien que es una estela funeraria. Según me dijeron, esa piedra estaba aquí previamente a la construcción, es decir, ya estaba colocada como un hito a la hora de marcar un huerto, un solar que había ahí previamente a la construcción de la casa, que se construyó la casa y se dejó ahí la estela, ¿no? Pero desgraciadamente la mayoría de estas estructuras funerarias han desaparecido durante la excavación. No se ve conservado nada de esto y de inscripciones han salido, creo que eran 3 fragmentos con algunas letras, pero son 3 fragmentos bastante pequeños. Con respecto a las costumbres funerarias, igual vamos a ir bastante rápido. Bueno, hay que decir que en el mundo romano había una serie de rituales entre lo que era la muerte y el enterramiento, digamos, el entierro de la persona. Primero, digamos, se velaba el muerto durante varios días, principalmente por si no estaba muerto realmente, ¿no? El miedo a enterrar a una persona que no había muerto realmente. Entonces, durante varios días se velaba, se gritaba su nombre varias veces, repetidas veces, a ver si se despertaba. Cuando ya estaba claro que no, que la persona había fallecido, pues entonces se trasladaba al cementerio en un cortejo funerario, digamos, que está aquí bastante bien representado en este sarcófago. Esta operación, este traslado se hacía de noche para evitar que la muerte contaminara a los vivos. Entonces se hacía de noche, en ello iban los familiares, iban los amigos y además se contrataban una serie de personas, plañideras que lloraban por el muerto, músicos, actores, además todo un cortejo funerario que llevaba el cadáver a la necrópolis, al cementerio. Luego en el cementerio, bueno, pues hacían distintos rituales de ofrendas hacia el fallecido. Y luego, bien, ya si el ritual era de cremación, o sea, de incineración o de inhumación, pues ya se enterraría de una forma u otra. Finalmente, todo este complejo, este rito funerario concluía con un banquete en honor al difunto, en el que digamos que la familia quedaba ya como liberada, ¿no? Aún así, después, durante varias ocasiones al año, se hacían una serie de rituales, algo muy parecido a lo que es hoy el Día de los Difuntos, ¿no? Que se llevan una serie de ofrendas florales y demás a las tumbas, ¿no? A honrar a los muertos, ¿no? Pues eso ya se rastrea desde época romana. En el caso de Carmona, ya he comentado antes que normalmente las ciudades romanas tendrían 4 puertas principales con 4 caminos en torno a los cuales se ubicarían las tumbas. Sin embargo, en Carmona vemos como la mayoría del cementerio se desarrolla hacia el oeste, o sea, en esta zona, ¿no? La mayoría de las tumbas, aunque aparecen tumbas en otras zonas más dispersas y en algunos casos probablemente más tardías, pero durante los siglos I y II después de Cristo, que fue el momento donde mayor desarrollo, mayor auge tuvo la ciudad, el cementerio principal se ubicó en esta zona. Principalmente, bueno, yo pienso que sería por cuestiones topográficas, porque 3 de estas puertas darían a unos terrenos muy escarpados que no serían muy favorables a la construcción del cementerio, mientras que en este otro lado, pese a que tampoco es un terreno completamente llano, pero bueno, era más favorable a la construcción de un cementerio, ¿no? Aparte, justo aquí marcado en rojo iría el tramo de la vía Augusta en dirección a Sevilla o a Hispali. Ese sería probablemente el tramo más transitado por los carmoneses de la época, por lo cual era el tramo donde se visualizaría mayor número de tumbas, ¿no? Aquí hemos marcado otro camino. Este es un poco hipotético, hay algunas zonas que están más o menos bien definidas en el área de la necrópolis, pero bueno, por esta parte, digamos, no lo tenemos claro por dónde iría, ¿no? Es el camino llamado del Arrecife y que iría, digamos, en paralelo a lo que es la cornisa del Alcor. Pues bien, entre estos dos caminos
y aprovechando una zona, una elevación natural, es donde se ubica, se encuentra la mayor parte de las tumbas de época romana, y en lo que hoy, que coincide, un terreno que coincide con lo que hoy es el conjunto arqueológico de Carmona. Es donde mayor densidad de tumbas hay y donde además se encuentran las tumbas más importantes, ¿no? Nuestra excavación, bueno, se ha realizado aquí, justo, una zona muy próxima, y como era de esperar, pues se ha detectado pues la continuación de ese cementerio, ¿no? Que llegaría como mínimo hasta el Paseo del Estatuto. O sea, aquí tenemos también detectadas algunas tumbas, bueno, el mausoleo espectacular que está integrado en lo que es el aparcamiento, y después, bueno, una serie de tumbas más por esta zona. Con respecto a los tipos de tumbas más frecuentes, hay muchos, ¿no? Pero los más frecuentes que se encuentran aquí en Carmona, para esas cronologías, suelen ser las tumbas de pozo. Son tumbas de carácter familiar, de incineración, y que constan hay de muchas formas, ¿no? Pero que generalmente constan de un pozo de acceso y una cámara funeraria. Tiene un carácter hipogeo, quiere decir, es subterráneo, excavado en la roca. Y después, bueno, dentro de que ese es el modelo, digamos, estándar, hay gran cantidad, bueno, cada tumba, nosotros no hemos encontrado 2 tumbas iguales. De este tipo hemos excavado 8 tumbas y ninguna es igual, es decir, son parecidas, pero cada cual se la haría un poquito a su gusto, ¿no? Tanto de dimensiones como de tamaño y demás. Hay una cosa interesante, que es que, bueno, no viene aquí representado, pero generalmente el nivel de suelo romano muchas veces no coincide con la roca, es decir, podía estar un poquito por encima. Entonces, en esos casos tenían que reconstruir, digamos, el pozo hasta alcanzar el nivel de superficie, pues con una rosca de mampostería o de sillares. Ahora veremos algunos ejemplos. También hemos excavado varias estructuras que corresponden a las fosas donde se realizaban las incineraciones. Generalmente se les llama ustrinum, y es donde se practicaba la incineración. Lo que ocurre es que a veces ese mismo ustrinum, que puede ser usado en muchas ocasiones, puede servir también como tumba en sí, es decir, se puede dejar el cadáver allí y con sus ofrendas y demás. Entonces sería un bustum, la diferencia entre bustum y ustrinum. Luego también hemos detectado algunas tumbas de inhumación, un par de ellas. Muy interesante porque tradicionalmente se piensa que las inhumaciones son algo más tardías, o sea que durante los siglos I el ritual es básicamente la incineración, pero a partir del siglo II o segundo, tercero se impone, digamos, la inhumación. En este caso, bueno, hemos comprobado que las 2 inhumaciones que hemos excavado son también del siglo I, es decir, hay una coexistencia de los 2 ritos, tanto el de incineración como el de inhumación. Las razones, bueno, no lo sabemos, pueden ser cuestiones ideológicas, económicas, sociales, de creencias. Generalmente estas tumbas de inhumación suelen estar cubiertas por tejas planas, tégulas. Ahora veremos muchos ejemplos cuando vayamos avanzando, pero bueno, he puesto aquí un dibujo para que os hagáis una idea de cómo estaría cubierta ese tipo de tumbas, ¿no? Con respecto a los materiales, bueno, he traído algunas fotos ya de la exposición que inauguramos el lunes, para que, bueno, viendo esto, cuando hagamos referencia a las tumbas os hagáis una idea, ¿no? Básicamente, bueno, principalmente los restos óseos humanos, tanto incinerados como no incinerados. Hay que pensar que tras la cremación se recogían los huesos, se fragmentaban y se introducían en el interior de las urnas cinerarias. Ya de luego las urnas se ubicaban dentro de la tumba, ¿no? En algunos casos, como es este, se ve que hubo una recolección, digamos, bastante intensiva de los huesos. Aquí se puede apreciar que el esqueleto, bueno, no está completo, pero se identifica bastante bien, ¿no? En otros casos hemos visto que no, que hay muchos menos huesos recogidos, o en algún caso incluso
dentro de una misma urna puede haber huesos de más de un individuo. En uno de las urnas de la tumba 1 aparecieron huesos de 2 niños, muy interesante. De todas formas, el estudio antropológico, que ya dije antes que lo había, digamos, financiado el conjunto arqueológico, lo ha realizado Juan Manuel Guijo, un antropólogo de bastante reputación, ¿no? Y que nos gustaría, tanto por parte de la necrópolis como por parte nuestra, de que nos diera una conferencia, también una charla específica acerca de las conclusiones que se han extraído de estos carmonenses de hace 2000 años, ¿no? Yo no voy a entrar en detalle, no soy especialista en hueso, pero bueno, sería muy interesante que la próxima conferencia la diese el antropólogo, ¿no? Pues con respecto a las urnas funerarias, bueno, la mayoría de las que hemos encontrado son de piedra local, de piedra de Alcor, como veis, son cajas rectangulares. En algún caso, bueno, esta otra de piedra caliza de mejor calidad, o incluso alguna de cerámica, como es el caso de esta, ¿no? Un tipo de urna que se llama de tarro de miel, ¿no? Por la forma cilíndrica que tiene, ¿no? Luego, bueno, hemos encontrado bastantes objetos pertenecientes a las ofrendas que se hacían en las tumbas, ¿no? Este tipo de vasijas muy comunes, hemos sacado bastantes, ¿no? Digamos, hay 2 tipos, y esta del cuello así alargado es la más frecuente. Las ofrendas, bueno, se supone que estas vasijas contendrían líquido, aceite, vino, sangre. Lo que pasa es que todo ese material orgánico no se ha conservado, ¿no? En algún caso hemos visto que las que contenían huesos animales, o sea, que podría ser que no solamente contuviesen líquidos, sino que también tuviesen algún tipo de ofrenda de comida, ¿no? De comida sólida. También bastantes objetos de ajuar, espejos, figurillas, lámparas de aceite, ungüentarios de vidrio, fichas de juego, es decir, muchos elementos que se colocaban junto a los difuntos porque pensaban que les podría servir para la otra vida. Y también elementos relacionados con los rituales que se hacían allí, ¿no? Sobre esas tumbas. Pues bien, pasamos ya un poco a la excavación. Este es el solar, ya me imagino que la mayoría lo conoceréis. Estuvo ocupado por un molino de aceite hasta hace relativamente poco tiempo. Durante la excavación hemos comprobado que hay, digamos, 2 zonas diferenciadas. Una, el extremo sur, que sería esta parte de aquí, donde mejor estado de conservación tenían las tumbas y donde más estructuras hemos podido excavar. Y otra zona al norte, donde las tumbas estaban en peor estado de conservación, principalmente porque durante la construcción del molino se había rebajado el terreno y se había destruido bastante de estas tumbas. No se aprecia mucho en la foto, pero aquí hay una pendiente bastante, en el terreno, una pendiente natural bastante pronunciada, hay una ladera, ¿no? Entonces, al nivelar el terreno, las tumbas que estaban, digamos, a mayor altura, pues quedaron bastante más afectadas que las que estaban en la zona sur más baja. Eso ahora lo iremos viendo. Bueno, esto es un grabado del siglo XVI bastante interesante de Carmona, porque bueno, está hecho desde más o menos donde está el museo actual del conjunto arqueológico. Además se identifican perfectamente la calle Sevilla, la calle en medio, la calle San Francisco, están ya formalizadas en esa época. Aquí se aprecia el convento del Carmen, donde hoy se levanta el silo de cereal. Y el solar donde nos encontramos, donde hemos excavado, digamos, estaría aproximadamente por aquí. Se ve claramente que es un espacio baldío, no está ocupado, y eso también, bueno, lo hemos visto durante la excavación. Y hay algo que me llama la atención, porque tanto el dibujante, tanto en esta zona como en esta, dibuja una serie de figuras que van andando en lo que parecen ser caminos y que coincidirían casi perfectamente con esos 2 caminos que hemos hablado previamente, ¿no? El del arrecife y la posible vía Augusta, que no sabemos si 1500 años después todavía estaba en uso, pero vamos, por ahí va más o menos, ¿no? Se aprecia también un poco la pendiente que tiene el terreno, ¿no? Estos dibujos, bueno, no son fiables al 100%, pero
pero bueno, dan bastante idea del terreno. Con respecto al molino, bueno, parece que hubo una almazara construida entre finales del siglo XIX y principios del XX, y que a mediados del siglo XX, la segunda mitad, tuvo una transformación importante. Hemos detectado muchas estructuras, principalmente cimentaciones, depósitos de aceite. En algunos casos vemos que esos pilares de cimentación, en la construcción de esos pilares de cimentación, se ha utilizado material que probablemente provenga de esos monumentos funerarios ya desaparecidos. Veis aquí estas losas de mármol. Claro, no tiene mucho sentido construir un cimiento con mármol, sino es que lo está reaprovechando, ¿no? También había una serie de grandes piscinas, grandes depósitos que habían destruido gran parte parcialmente algunas de las tumbas, ¿no? Y tenemos un plano, ya digo, que no nos ha dado, vamos, que no hemos tenido todavía tiempo casi ni de terminar la planimetría, ¿no? Pero bueno, más o menos esta es la planta del solar, aquí es donde estaría la rotonda y el silo estaría un poquito más abajo. Este es el sector sur, donde he comentado antes que teníamos mayor número de tumbas y mejor conservadas, y este es el sector norte, donde, digamos, probablemente hubo más tumbas de las que hemos encontrado, pero que estas se han destruido, ¿no? Con respecto a la excavación, bueno, en la zona sur hemos planteado varios cortes arqueológicos, varias cuadrículas, como denominamos nosotros, y bueno, prácticamente hemos sondeado casi todo el espacio a mano, ¿no? En otras zonas, bueno, se ha limpiado, algunas zonas se han limpiado con máquinas, tanto partes que había de rellenos como de vegetación. La vegetación es muy indicativa porque nos ha guiado muchas veces. Algunas de las tumbas las hemos encontrado gracias a la vegetación, porque claro, no crece igual si está la roca en superficie, como ocurre en la mayor parte de esta zona, que si hay alguna estructura, alguna tumba subterránea rellena de tierra, pues digamos que enraiza mucho mejor las plantas. Entonces, algunas de las tumbas las hemos localizado a partir de la vegetación. Bueno, esta es una imagen de esas prospecciones geofísicas que os he comentado, que se han realizado recientemente por parte de la necrópolis. Son geólogos de la Universidad de Granada, y que mañana mismo vamos a ver el resultado. Mañana podemos tener sorpresa de que tengamos alguna tumba más que no hayamos detectado. Aquí también con mi amigo Falcón, con la radiestesia. Yo tengo que reconocer que al principio era un poco escéptico en ese sentido, pero hay que reconocer que varias de las estructuras las ha detectado con este sistema, ¿no? Pues empezamos ya con las tumbas. Voy a intentar ser rápido. Vamos a empezar con las, digamos, situadas en el sector sur, las que están mejor conservadas. Esta es la que hemos denominado T1, las hemos ido ordenando en función, las íbamos encontrando, ¿no? Es una tumba de pozo. Esto es lo que os comentaba antes, de que cuando el nivel de suelo, digamos, estaba por encima de la roca, pues necesitaban de construir una rosca de mampostería o de sillares o lo que sea. Pues esta es la rosca que yo me refería. Es decir, que en esta zona nos encontramos un poco por debajo del nivel de suelo romano. Estaríamos no mucho, pero un poco por debajo, ¿no? Aquí distintos momentos de la excavación del pozo. Este es el primer momento cuando intervinimos en la excavación, gracias a que Guillermo Prieto, amigo y compañero arqueólogo de aquí de Carmona, pues nos dio el aviso de que había visto una estructura que con la lluvia, era una época de lluvia, se había rehundido, y que parecía que era, como efectivamente así fue, una tumba de pozo. Vemos distintos momentos de la excavación. Aquí se aprecian las losas, parte de las losas, digamos, que cubrían la parte superior pues hay que pensar que todas estas tumbas estaban cubiertas generalmente con losas de piedra. Y aquí vemos varias de esas losas que han caído hacia el interior del pozo. Pues bien, cuando entramos por primera vez en la cámara, nos llevamos una sorpresa porque vimos que la tumba estaba prácticamente intacta, no había sufrido expolio ninguno. Las urnas se encontraban en sus nichos, sus loculi se llama, pero bueno, lo llamaremos nichos, varias de ellas, porque no estaban todas ocupadas. En algunos casos
Las urnas aparecían caídas, pero no porque las hubiesen tirado, hubiera entrado nadie, sino eso probablemente sea por la entrada de agua, por movimientos sísmicos, había hecho que algunas de las urnas, digamos, se hubiesen volcado. Además, bueno, nosotros durante la excavación vemos que eso ha caído ya cuando parte de la tumba estaba colmatada. O sea que aunque la tumba se encuentre cubierta con losas, pero por filtración va entrando sedimento en el interior y se va rellenando, digamos, la estructura funeraria, ¿no? Esta primera tumba fue bastante complicada de excavar porque la tierra estaba completamente, era barro. Es complicado, es bastante complicado excavar con barro frente a la tierra seca, ¿no? Pero bueno, se pudo hacer más o menos con normalidad. Aparte de las urnas, pues se encontraron distintos vasos de ofrenda que también se habían caído, ¿no? Objetos de vidrio como ungüentarios, fragmentos de botella, algunos restos óseos de cadáveres que no habían sido introducidos en urnas, no sabemos si pudieron estar dentro de bolsas de tela o de cuero, de material orgánico que se ha perdido, o cajas de madera incluso. Aquí vemos dos recipientes de vidrio que estaban justo en el suelo de la cámara, rotos. Aquí hay una cosa curiosa, porque en esta tumba aparecieron muchísimos huesos de microfauna, muchos en conexión anatómica. Son principalmente huesos de aves y huesos de animales. Yo no tengo, eso sería cuestión de que lo viera un biólogo, porque lo estudiara un biólogo. Yo no sé si son huesos de rata, de conejo o de rata como conejo, la verdad que no, vamos, pero había una cantidad enorme. Entonces queda la posibilidad de que se trate de ofrendas, o bien que accidentalmente, o que hayan anidado, digamos, allí esos animales. Pero a mí me sorprende la gran cantidad de huesos que había, y además en algunos sitios muy concretos, ¿no? Veis, esta es la tumba ya una vez excavada. Es una tumba que tiene una planta más o menos cuadrangular, es pequeñita, no es demasiado grande. Estuvo revestida. No todas las tumbas tuvieron su revestimiento. En este caso sí. No se conservaba prácticamente nada in situ, pero había muchos fragmentos caídos sobre el sedimento, ¿no? Teníamos conservado en un par de sitios, pero bueno, después había muchos restos desprendidos en la tierra, ¿no? O sea, esta tumba estuvo estucada, estuvo como pintada en blanco, pero no se ha conservado prácticamente nada, tanto la cámara como el pozo. Bueno, estos son algunos de los objetos. Una pequeña selección, porque salieron bastantes piezas, desde ungüentarios de vidrio. Estos son para ungüentos, perfumes, no son como se tiende a decir que son lagrimales para las lágrimas de los familiares, no, estos son recipientes para ungüentos y perfumes. Algunas de las urnas recién abiertas, ahí se observan los huesos. Frente a otras que hemos descubierto más recientemente, estas urnas solamente contenían huesos. Sin embargo, en otra de las tumbas que se ha excavado hace unos días, además de los huesos, hay elementos de ajuar. ¿Veis? Esto es parte de uno de los vasos de ofrenda, y aquí hay parte de una mandíbula de un suido de un cerdo pequeño que podría estar también dentro de la vasija como ofrenda. Una llave de bronce, una figura, probablemente un aplique de una caja de madera. Han salido una gran cantidad de remaches, de clavos, de llaves pequeñas, que probablemente nos estén diciendo que allí también hubo cajas de madera que se han descompuesto y se han perdido. Pasamos a la tumba 2. La tumba 2 es otra tumba de pozo. ¿Veis? Aquí tal como la detectamos al principio. En este caso la rosca que se construyó no fue de mampostería, no era de piedra, sino de sillares. ¿Veis? 4 sillares que, digamos, recrecían el pozo hasta alcanzar el nivel de suelo. Ya durante la excavación del pozo empezamos a ver que había muchos fragmentos de urnas, fragmentos de losa. Daba más, vamos, como efectivamente fue cuando entramos dentro de la tumba, comprobamos que la tumba había sido expoliada en época romana, la habían dejado prácticamente limpia.
Había gran cantidad de huesos humanos en la zona de la entrada de la puerta, fragmentos de tapa, de urna y demás, digamos, de haber volcado las urnas, haberlas vaciado y habérselas llevado, ¿no? Aunque ven las paredes blancas de la cámara, esto es en el momento todavía no habíamos empezado ni a excavar. Aunque ven las paredes blancas, estos son sales, son concreciones salinas, digamos, que se han adherido a las paredes. Aunque esta tumba sí conservaba parte además es la única que hemos visto que tenía, digamos, pinturas murales. Relativamente mal conservada, hay que pensar que bueno, esto ha sufrido muchas filtraciones de agua, estaba completamente llena de raíces y las raíces, bueno, van buscando, digamos, los huecos y van haciendo que se pierda gran parte de estos estucados. Pero bueno, en uno de los frentes pues se apreciaba la decoración polícroma en tonos azules y rojos en varios puntos, e incluso en los lóculis, ¿veis? No sé si se aprecia ahí. Nosotros hemos hecho una hipótesis de reconstrucción a partir de los restos que se han conservado y pensamos que la decoración, o por lo menos la parte que mejor se conserva de este lado, sería algo similar a esto, ¿no? La decoración más bien de tipo geométrico, no sabemos si había algún tipo de decoración figurativa en algún lado y demás. Esta es la tumba ya limpia. Veis, en este caso es una cámara rectangular, alargada. Tenía 9, la anterior tenía 8 lóculis, 8 nichos, y en este caso son 9, 4 a cada lado y uno en el centro. Pues bien, la T3, que se sitúa además entre las dos anteriores, es una tumba de inhumación. Aquí, bueno, se puede apreciar lo que es algo básico en el trabajo de los arqueólogos, ¿no? El intentar interpretar, intentar ver qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? A partir de la tierra, ¿no? De lo que te dice la tierra. Si se fijan, bueno, aquí se ve claramente un cambio de color, ¿no? Eso es simplemente porque ahí hay un terreno previo, este terreno rojizo, sobre el que se ha excavado una fosa donde se ha hecho el enterramiento. Aparte, dentro de la fosa, pues se ve una mancha de tierra oscura que vendría por aquí y que nos está diciendo que esa tumba también había sido parcialmente expoliada. Es decir, se había revuelto la tierra, digamos, la tumba estaría rellena de una tierra de color marrón, esta que se aprecia aquí, pero en algún momento, yo creo que en época medieval, por algún fragmento de cerámica que salió, digamos, abrieron la tumba y toquetearon ahí, se llevaron parte del ajuar. De todas maneras, aunque dentro de esa capa, digamos, revuelta de expolio, también aparecieron algunos materiales que provienen de la tumba y que nos ayudan a fecharla. Aquí se empiezan a ver los restos humanos correspondientes a las tibias, peroné y los pies de las dos piernas. Y aquí, bueno, los restos de la cubierta de tégula, esa, como hemos visto en la ilustración anterior, esto estaría tapado con tejas planas, formando como una cubierta a dos aguas, ¿no? Aparte, aquí hay una serie como un pequeño muro de mampostería que aguantaría esas tégulas, haría que no se resbalasen hacia atrás, y vemos que entre el material se empleó también una urna funeraria, probablemente que viniera de alguna otra tumba, como material constructivo, ¿no? Se reaprovechó en la construcción. Bien, a partir claro, el problema en este caso es que para saber la posición original del cadáver, solamente en principio teníamos la parte inferior de las piernas, ¿no? Y además, por la posición, daba la impresión de que el cadáver lo habían dispuesto de cúbito lateral, es decir, sobre un lado, ¿no? Las piernas están claramente hacia el lado, ¿no? Sin embargo, una vez que excavamos todo este relleno, vimos que también se habían conservado parte de la pelvis del esqueleto, y la pelvis ya nos sacó de duda. No sé si se apreciará, bueno, este es el hueso sacro, este es el lado izquierdo de la pelvis y este es el lado derecho. Y digamos, está en L, es decir, esta parte está en plana y la derecha está en L. Esto lo que nos está diciendo
Que de cúbito lateral nada, este cadáver lo pusieron de cúbito supino, es decir, boca arriba. Lo que pasa es que le forzaron las piernas, no sabemos si quizás que no se quedaron cortos en la longitud de la fosa y lo encajaron ahí como se pudo. Hombre, enterramientos de cúbito lateral en época romana hay, son raros, pero los hay. Son más propios a lo mejor en la edad del bronce o en época islámica, que la mayor parte de los enterramientos de los cuerpos se disponían de esa forma. Pero en este caso no, en este caso simplemente tenía bastante forzada la situación de las piernas. Después, si os fijáis, se ve que los huesos del pie estaban en perfecta conexión anatómica. Y eso puede ser indicativo de que el muerto estuviera amortajado. Si no hubiera estado amortajado y no se hubiera cubierto la tumba de tierra, como sería el caso, una vez que se hubiesen descompuesto las partes, digamos, de tejido y de tendones y demás, esos huesos más pequeños, como vamos a ver en otras de las inhumaciones, se hubiesen desplazado, se hubiesen caído. Al estar ahí tan bien conexionados unos con otros, probablemente, vamos, eso ya será cuestión de que lo vea, de que lo determine un antropólogo, un especialista, ¿no? Entre los elementos que aparecieron en esta tumba, además de parte de una lámpara de aceite que nos la fecha durante el siglo I, pues apareció este elemento que es un crótalo, es un instrumento musical, es una especie de, es como el origen de las castañuelas, ¿no? Serían dos partes que irían atadas a los dos dedos y serían como una especie de campanilla, ¿no? Bueno, esta es la T4, es otra tumba de inhumación. Esta no estaba expoliada, pero se encontraba en relativo mal estado de conservación. Veis cómo conserva parte de esas tejas que cubrían el cadáver, digamos, dispuestas a dos aguas. Los huesos estaban bastante mal conservados. Puede ser desde el pH de la tierra, las raíces, incluso el que el enterramiento no lo tapasen con tierra, si el enterramiento está, digamos, en un ambiente aerobio, en un hueco, se sufre el hueso mucho más que si está cubierto de tierra. Se me viene a la cabeza que hace, no sé si fue un par de años, estuvimos Ricardo Linero y yo precisamente en esta sala que estaba de obra, porque se había descubierto justo bajo, creo que recordar que era bajo esa hornacina de la pared, se había descubierto un pequeño nicho con restos humanos, y que, bueno, sería un enterramiento relativamente reciente, calculo que tuviera más de 100, 200 años, que se había hecho ahí en ese nicho. Pues bien, los huesos, pese a ser muy recientes, estaban que se deshacían. O sea, mucho peor estado de conservación todavía que en este caso, ¿no? Y es básicamente porque ha estado en un ambiente aerobio, un ambiente que no estaba cubierto, que estaba expuesto al aire, ¿no? Bueno, en este caso no hemos tenido tantos problemas para averiguar la posición del cadáver. Se ve claramente que está en decúbito supino, que tiene el brazo derecho sobre el abdomen, las piernas, bueno, las colocaron con bastante, digamos, se preocuparon, no es como el caso anterior que las habían forzado. Se observan, a simple vista se observaban algunas patologías, por ejemplo, esto es la mandíbula inferior y vemos aquí algunas pérdidas dentales que se produjeron en vida. Si esos dientes se hubieran perdido tras la muerte, los alveolos estarían abiertos. Sin embargo, al estar, digamos, cerrado, completamente cerrado, quiere decir que esos dientes se perdieron en vida y cicatrizó el hueso. Pensamos, o yo pienso, ya cuando lo vea los estudios en un antropólogo que no, pero vamos, yo creo que bastante probabilidad de que se trata de un individuo masculino, adulto por supuesto, principalmente el sexo por el diámetro el diámetro de la cabeza del radio, que tiene un diámetro que va más con los esqueletos masculinos, y también por la forma de la pelvis, de este hueco que hay en la pelvis. Normalmente la pelvis femenina pues está diseñada para el parto y tiene una forma más redondeada, mientras que esta se ve bastante más angulosa, ¿no? Entonces, bueno,
a espera de su estudio antropológico, yo me inclinaría a pensar de que se trata de un individuo masculino. En este caso solo tenía un elemento de ajuar, que era una lucerna de voluta, igual que en el caso anterior, una lámpara de aceite, de un tipo que solamente se fabrica en el siglo I después de Cristo, o sea que nos fecha el enterramiento bastante bien. Y bueno, nos confirma nuevamente de que hay una convivencia entre la incineración, en estos momentos, entre la incineración y la inhumación. Justo debajo de del AT4, de este enterramiento, pues encontramos otra estructura funeraria, en este caso un quemadero, con parte parece parte de una construcción sobre la capa de carbones, digamos, de la última incineración. Probablemente esto sea el inicio del monumento funerario que hubo encima, pero que se ha perdido. Bueno, se aprecia bastante bien las capas de carbones, ¿no?, producto de la combustión que allí se realizó. Como dije antes, puede haber ustrinum cuando es simplemente un quemadero, y buxum cuando es un quemadero convertido en tumba. En este caso, los restos humanos que aparecieron parecen corresponder parece que hay huesos de dos personas, de dos individuos, uno femenino y uno masculino. Lo que, bueno, nos crea un poco de duda, ya veremos cuando podamos estudiarlo un poquito más a fondo si salimos de dudas, ¿no? Además había algunos elementos de ajuar, como estos dos ungüentarios de cerámica. Son como los ungüentarios de vidrio que hemos visto, pero fabricados en cerámica, pero bueno, serían también para ungüentos, perfumes y demás. O como esto es una lucerna de voluta, lo que hemos hablado que había en las dos incineraciones anteriores, voluta por este elemento decorativo que tiene aquí, y que se fabricaron solamente durante el siglo I después de Cristo. En este caso, bueno, pues muchas veces tienen decoraciones en relieve, y en este caso, no sé si lo apreciáis, es un jabalí en plena carrera y con vegetación por detrás, ¿no? Bueno, esta es la T6, quizás no seguro, la tumba mejor conservada de todas las que hemos excavado, y además una de las que nos ha aportado mejores y mayor cantidad de materiales, ¿no? Además conserva, como veis, una de las losas. Bueno, cuando la encontramos tenía las dos losas que cubrían completamente el pozo de la tumba, con lo cual podría pensarse de que estaba intacta, pero no. Si se fijan, bueno, la rosca está construida, vamos, de una forma espectacular, con mampostería careada, posiblemente la que está mejor hecha de todas, y justo en esta parte se aprecia que está rota, y es que coincide, da la mala suerte que durante la construcción del molino dio la casualidad de que uno de los pilares de cimentación dio con la tumba. Entonces no levantaron las losas, pero hicieron un butrón y entraron por el lateral. Hay que pensar que en ese momento la tumba ya estaba parcialmente rellena de tierra, ¿no? No como aquí, que la estamos viendo ya limpia. Bueno, pues claro, al entrar vimos que allí había habido movimiento, ¿no? Las urnas se las habían llevado todas, o casi todas, quedaban incluso en la tierra marcados los negativos de haber extraído los recipientes. En algún caso se ve que se les rompió al intentar sacarla y la dejaron. Es la única urna que ha quedado, la única que ha quedado más o menos in situ, lo que pasa que, bueno, fragmentada, pero bueno, por lo menos conservaba los restos óseos en el interior. Alguna tapadera. Aquí la prueba del delito es un clavo que deberían de poner en la bóveda de la tumba para poner el quinquero que fuera para iluminarse. Aún así, en esa capa, digamos, que habían revuelto, encontramos materiales que se habían dejado atrás, como fichas de juego de pasta vítrea o esta llave de bronce. Sí, que se ve que habían entrado, habían revuelto un poco la tierra, habían llegado hasta el nivel aproximadamente del banco, pero no habían profundizado, no habían sacado tierra, digamos. Entonces, la parte inferior de la tumba sí se conservaba intacta. Y aquí, bueno, podemos ver cómo hay una serie de objetos. Aquí se ven varios vasos de ofrenda, la urna que hemos visto antes, tipo tarro de miel, con su tapadera y demás. Esta contenía dentro, además de los huesos humanos, contenía un anillo y un ungüentario de vidrio. Esto verde que asoma por aquí es un espejo de bronce.
Y bueno, una vez que retiramos esta primera capa de objetos, había más debajo, ¿no? Se ve que fueron apilando objetos en la parte, en el fondo de la tumba. Entre ellos, bueno, algún vaso de vidrio, como se ve aquí, ¿no? O el espejo, que ahora se ve aquí mejor con el mango. Y aquí el borde de otro de las cerámicas que había ya empezando a aflorar, ¿no? Bueno, aquí hay algunos de los objetos, yo digo son más, pero bueno, los que hemos metido: un espejo de bronce ya restaurado, un vaso de vidrio, un anillo de bronce, de hierro, perdón. Y bueno, esta sería ya la tumba una vez limpia. En este caso había 8 nichos. Si os recordáis, la T2 tenía una en el frente, en este caso son 2 y 3 a cada lado. La planta es muy similar, una planta rectangular alargada, pero la distribución de los nichos es distinta. Esta tumba, que es la que mejor construida tiene el pozo, la mejor conservada, veis, la puerta está intacta, perfecta, pues sin embargo no estaba revestida, ni tenía revestimiento ni lo tuvo, porque ni se había conservado las paredes ni lo encontramos en la tierra, digamos, cuando la excavamos. O sea que aquí, digamos, cada uno se hacía la tumba un poco a su manera, ¿no? Bueno, esto fue otro hallazgo interesante. Por cierto, creo que está aquí Antonio, que fue el que lo encontró. 2 vasijas de ofrenda, una de cerámica, como las que ya habíamos encontrado, y una de vidrio, bastante perfecto estado de conservación, que se habían colocado en el pozo. Es decir, parece que es una muestra de que el pozo también servía dentro de los... o era utilizado también para los ritos de ofrendas, ¿no? Tengo que reconocer que un mes justo antes de que se descubriera esta vasija, estaba en el Museo de Córdoba mirando con envidia mala, de una jarra exactamente igual que esta, ¿no? Y decía, hay que ver que no nos salen a nosotros ninguna. Y debió de escucharme el Dios de los arqueólogos y al mes pues la teníamos nosotros, ¿no? Bueno, esto es fuera de la tumba, pero asociado a la misma. Es un receptáculo construido también con tégulas. Las tégulas, bueno, son tejas, pero es un elemento que se utiliza para muchas cosas. Ya veis, para tapar tumbas, para construir muros. Tiene material muy polivalente, no sirve para muchas cosas, no solamente para las cubiertas de los edificios. Pues bien, este receptáculo, que en principio pensamos que podría corresponder a un enterramiento infantil, luego vimos que no, que lo único que contenía era un pequeño cuenco, un vaso de paredes finas, de un tipo de cerámica que es romana, que se llama de paredes finas, precisamente por la estrechez, la delgadez de las paredes, y que probablemente era como una especie de cofre, de baúl que tenían junto a la tumba para guardar los elementos que le hicieran falta dentro de los rituales que hacían periódicamente, ¿no? Esta pieza es curiosa porque además tiene una serie de incisiones en el borde que parecen ser intencionales y que, bueno, tendríamos que pensar un poco qué sentido pueden tener, ¿no? Vamos a empezar ahora con las tumbas, digamos, del sector norte, las que hemos comentado antes, que estaban un poco o bastante peor conservadas, ¿no? Esta es la T7, es una tumba de pozo, igual que las anteriores, pero está seccionada. Es decir, aquí en época romana el suelo estuvo como 2 metros por encima del nivel que está hoy, ¿no? Se puede apreciar dónde estaría el pozo y ya lo que sería la cámara, ¿no? Lo que pasa es que ni siquiera se han conservado los nichos, estaría completamente seccionada. En la tierra, digamos, que excavamos dentro de esta tumba, pudimos comprobar que era tierra de época romana, pero que esa tumba ya había sido expoliada también en época romana, porque había muchos fragmentos de cerámica rota, huesos esparcidos y demás, o sea que esa tumba había sido expoliada. La T8 es otra tumba de pozo que también un poquito mejor conservada que la anterior, pero también seccionada. Esto está ya, digamos, casi a la altura de Pastillita, muy cerca, ¿no? Aquí al lado de la calle Jorge Bonsor. En este caso, bueno, se observa también perfectamente dónde estaría el pozo y digamos, incluso los laterales de la puerta de entrada. Se observa que esta tumba estuvo
conserva parte de los estucos de los revestimientos. No hemos visto que tuviera dibujo ninguno, todo blanco. Y la tierra, digamos, que la rellenaba es tierra contemporánea. O sea, esta tumba no quiere decir que no la hubiesen expoliado previamente en época romana, pero no sabemos si probablemente durante la construcción del molino se dieran con ella, y no sabemos si la expoliaron entonces o la expoliaron después, ¿no? O sea, si la expoliaron en época romana o la expoliaron en época contemporánea, pero en cualquier caso el relleno era reciente, era siglo XX. Esta es la T6, la zona central del solar. Esta tumba también había sido seccionada por la construcción del molino, y en este caso es una pena porque en este caso la tumba no había sido expoliada. O sea, aquí veis una serie de vasos de ofrenda, aquí otros vasos de paredes finas, un ungüentario también de vidrio. O sea, y aquí, bueno, se aprecia por donde estaría el pozo de acceso y lo que sería la cámara funeraria, ¿no? Pero bueno, bastante destruida. La T10 corresponde a un quemadero, no sabemos porque estaba también prácticamente seccionado, no conservaba prácticamente alzado ninguno. Entonces no sabemos si corresponde a un bustum o a un ustrinum, ¿no? La T11, lo mismo, seccionada también en la parte superior. Se aprecia el pozo de entrada con dos escalones bastante pronunciados y lo que sería la cámara. Está justo al límite con uno de los depósitos de aceite, con uno de las piscinas, que probablemente durante la construcción de ese depósito dieron con la tumba y no sabemos si pudo estar expoliada, pero también la saquearon. El relleno también era contemporáneo, era reciente, de época del molino, pero milagrosamente aquí justo en un rincón se había conservado un ungüentario prácticamente intacto, ¿no? Tenemos una buena colección de ungüentarios ahora. Bueno, esta es la T12, una de las últimas. Esta hace 2 semanas, un par de semanas que la excavamos. Está ya justo al límite con la calle Jorge Bonsor. Es de la del sector norte la que está con diferencia mejor conservada. De milagro, porque aquí justo están esas piscinas, esos depósitos. Y bueno, en el momento que vimos que la cámara funeraria se abría en esa dirección, dimos por hecho de que la tumba iba a estar totalmente destruida por esa fosa. No fue así, de milagro. Parecía que los romanos supiesen lo que iba a pasar ahí después y hubiesen calculado, porque además que la cámara estaba girada. Y bueno, salvo algún derrumbe de la cámara, esta la verdad que era la que daba un poco más de miedo a la hora de excavarla, porque no se veía muy estable la bóveda, ¿no? Y se veía que había tenido varios derrumbes. Esta, digamos, es la que conserva mayor canto de piedra entre la cámara y la superficie, incluso que la del sector sur. Pero claro, esto está seccionado, no sabemos incluso cuánto le falta, ¿no? Bueno, esto es una foto de la entrada, porque primero excavamos el pozo y luego entramos y excavamos la cámara. En este caso se observa un perfil, digamos, una sección de... Claro, esto nos ayuda mucho porque la cámara, bueno, hay mucha oscuridad, no se ve bien la tierra, entonces si ya previamente entras en la cámara sabiendo las distintas capas de tierra que vas a encontrar, pues es una gran ayuda, ¿no? Entonces, aquí lo que vimos es que había una primera capa, esta capa gris de abajo, que parece corresponder al momento de uso de la tumba. De hecho, bueno, igual que en la T6 encontramos varios vasos de ofrenda que estaban apilados. Algunos, bueno, se había caído, se había fragmentado, pero por lo mismo que en la T1, probablemente por movimientos posteriores, que no había sido expoliada en esos momentos, ¿no? Entonces, ya digo que había varias vasijas de ofrenda conservadas in situ. Este otro segundo nivel es de una capa de arena muy fina, muy lavada, que probablemente
entró en la tumba por filtración desde la cubierta. Es decir, que durante un tiempo la cubierta se conservó bien, fue filtrándose tierra. Bueno, se me olvidaba que justo en el pozo apareció otro espejo de bronce, hasta que llegamos a esta otra capa gris que corresponde a un momento de expolio. Es decir, en esos momentos, cuando ya estas vasijas estaban, digamos, sepultadas, tapadas con la tierra, acceden a la tumba y la expolian. Pero es un expolio que, bueno, aquí veis algunas fotos de las distintas urnas que están removidas, están abiertas, pero no se las llevaron, las dejaron allí, ¿no? Estaba todo lleno de huesos quemados y demás, de huesos humanos, de restos de ungüentario y demás, pero no se habían llevado las urnas, que en este caso además tienen una costra de cal que habrá que ver si son que estuvieron encaladas o que son sales que se han ido adheriendo a las piezas, ¿no? Es curioso porque en este caso, en este nivel también encontramos el esqueleto de un perro. Podría haber ofrendas de perro, de hecho los perros, y bueno, tenemos aquí en Carmona también tenemos algunos ejemplos, y en San Felipe y demás, que se hacen sacrificios rituales con cánidos, ¿no? En este caso yo creo que no, yo creo que este perro debió caer durante la fase o tras la fase de expolio, en la que la tumba había perdido la cubierta, debió caer dentro y allí se quedó, se moriría de hambre y demás. Por cierto, tuvimos un episodio, me estoy acordando ahora, porque una de las mañanas que bajamos a continuar la excavación, bajó un compañero y salió disparado corriendo porque entró a hacer fotos y de repente vio unos ojos que le miraban en un río, que sabía que hay un gato. El pobre se pegó un susto que no vea. Impresión, entrar a primera hora todo oscuro y verte dos ojos, te da con la cámara y verte dos ojos mirándote, pues. Y aquí tenemos a un valiente, a Pepe, que bajó a sacar el gato. Claro, un gato, pues imaginaros cómo le puso el brazo al pobre, se tuvo que ir a que produciera la antitetánica, ¿no? Le puso el brazo completamente arañado. El pobre gato, claro, si no lo hubiésemos sacado, pues hubiese seguido hubiera tenido el mismo destino que el perro, ¿no? Bueno, esta es la T13, ya es la última, de hecho, bueno, esta tumba todavía la estamos excavando, no hemos terminado de excavarlo, es una tumba distinta, una tumba en superficie, digamos, no es subterránea. Aquí vemos algunos muros de mampostería y aquí se aprecia bien las urnas de piedra dispuestas junto a vasos de ofrenda, han salido varios, algunos relativamente completos, o algún vaso de vidrio como es este que se ve aquí, ¿no? En este caso, y al contrario que la T1, que ya dijimos que las urnas solamente contenían los huesos, pues en este caso hemos visto que las urnas, además de los huesos, pues contenían bastantes elementos de ajuar. En este caso, pues veis, son cuatro ungüentarios de vidrio, y aquí hay otros dos, más un espejo de bronce. Ya veremos si cuando las vaciemos, porque esto ahora mismo está expuesto tal y como lo sacamos en el museo, ya veremos si cuando lo excavemos y las vaciemos, pues nos llevamos alguna sorpresa más, ¿no? Bueno, estas son, ya vamos acabando, estas son una serie de estructuras que han aparecido durante la excavación, no son tumbas. Esa estructura de aquí podría ser parte de un monumento funerario, de eso que hemos hablado, que han desaparecido, pero podría ser la cimentación de uno de esos monumentos funerarios. Esto es un pozo de agua de época romana. Bueno, no es raro que haya pozos dentro de los cementerios romanos. Además, haría falta agua también para los rituales, los lavados de los huesos y demás, ¿no? Es un pozo de agua que estaba además colmatado de material constructivo, ¿no? De material constructivo, aquí se ve bien, ¿veis? Hay una serie de pozos, todos rellenos de esa tierra rojiza, salvo este, que es el más reciente, que es el romano, que está relleno de material constructivo. Hay sillares, bueno, ahí ha salido alguna placa de mármol y demás. Y sería interesantísimo excavarlo por completo, pero claro, ya llegado, estaremos a 5 o 6 metros de profundidad y ya no hay los requisitos de seguridad que nos gustaría, por lo cual no vamos a poder seguir excavándolo. Hay que pensar que, bueno,
Por ejemplo, el elefante de la tumba del elefante apareció dentro de uno de un pozo en la misma tumba, o que en el pozo, en la fuente que había en el Paseo del Estatuto, también salieron, creo recordar, fragmentos de escultura y fragmentos de inscripciones. O sea que parece que a los pozos tiraban también, una vez que el pozo perdía su uso, lo rellenaban de escombros y demás. Y de perros, porque aquí tenemos el esqueleto de otro perro, ¿veis? Pero que podría ser el mismo caso del anterior, un perro que haya caído. Hay que tener cuidado porque está constatado, por ejemplo en Cádiz, el uso ritual de los pozos. Es decir, que aparecen, se sacrifican perros y se arrojan al interior de los pozos, ¿no? Entonces hay muchas capas con restos de perros y demás, pero en este caso, bueno, solo tenemos uno. No sabemos si excaváramos más, si encontráramos alguno más. Entonces, con solamente un perro no hacemos un pozo ritual, ¿no? Pues esto es la parte inferior de una ánfora que encontramos dispuesta en vertical, y que había sido perforada tanto en la zona central como un pequeño hueco que hay aquí que no se aprecia en la foto, y que pensamos que pudo estar relacionado con libaciones, con rituales de libaciones y demás. Debajo no había ninguna tumba, pero bueno, esto no es casual. Este ánfora no está aquí casualmente, ¿no? Y dispuesta en vertical. También hemos cavado una serie de pozos que son previos al cementerio, muy interesante porque, bueno, en principio las dos únicas fases, digamos, históricas de la excavación son la fase del molino, o sea que hemos detectado durante la excavación en la fase del molino y la fase del cementerio. Sin embargo, aquí hay una serie de pozos excavados en el Alcor que son previos al cementerio. Todavía no sabemos la funcionalidad, no sabemos si son almacenes de trigo, de cereal, si son silos. Normalmente los silos suelen cerrarse en una boca estrecha para facilitar, digamos, el cierre hermético de la estructura, y en este caso no, en este caso son pozos cilíndricos y no sabemos, no son pozos de agua porque hemos vaciado varios y no llegan, digamos, hasta el nivel freático, y no sabemos lo que son. El material está por estudiar, es material que no es prehistórico, porque estas estructuras podrían parecer, se asemejan bastante a otras que hemos excavado en lo que es el casco antiguo de la edad del cobre o incluso la edad del bronce. Estas no, porque tienen fragmentos de cerámica que están fabricados a torno, lo cual descarta que sean prehistóricos, pero bueno, podrían ser protohistóricos. Incluso el material de uno de ellos podría ser de época tartésica, pero bueno, ahora mismo ese material no está estudiado, se ha visto, bueno, tal como lo hemos ido viendo en la excavación, sucio y demás, que haría falta su estudio y su clasificación para poder fechar estas estructuras. Además traen poquísimo material, muy poco. En fin, pues yo ya termino. Solo invitarles tanto a la exposición temporal y situ es, aquí yace o aquí se encuentra o aquí está enterrado, que hemos montado en el museo todo el equipo a partir de los restos de los materiales que hemos sacado de la excavación. Es una muestra, hay más piezas, hay muchas pendientes de restauración todavía, pero bueno, da una idea de lo que eran las tumbas y de lo que había en su interior. Y después, bueno, también invitarlos a las jornadas de puertas abiertas que se han hecho también se han organizado también desde la Delegación de Patrimonio Histórico y que dan comienzo mañana, el horario de 11:30, o sea, a las 12 y 1:30, 2 turnos, serían mañana viernes, sábado, lunes y martes de la semana que viene. Para coger cita, digamos, sería en la oficina de turismo, y de todas formas, bueno, si alguien no puede ajustarse a esos horarios y quiere pasar por allí, pues bueno, que sepa que nuestra filosofía siempre ha sido el tener las excavaciones abiertas a los ciudadanos, que todos los puedan contemplar y disfrutar de su rico patrimonio histórico, ¿no? Pues nada, muchas gracias.